Buen día para todos. Una vez más estamos reunidos por la red social de TikTok y también por la plataforma de Meet en videollamada en directo y haciendo la grabación de este devocional del día de hoy, 5 de junio, 6 de junio, ¿no?, del año 2025. Vamos a iniciar este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos faltado a tus santas leyes y hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. En nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte de quien peca, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros para declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, roguémosle que nos conceda verdadero arrepentimiento y su Espíritu Santo, a fin de que las obras que hasta el presente hacemos le sean aceptables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quienes nos ofenden. Y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre jamás. Amén. Bueno, hemos estado tocando en estos días directamente el tema de la soberanía de Dios y de pronto hemos hecho unas reflexiones conexas a este tema. Muchas preguntas han llegado a través de TikTok, muchas preguntas han llegado por los diferentes canales en las redes sociales, porque después de esta intervención grabamos este devocional y lo subimos a las diferentes redes. Bueno, hay reacciones, hay preguntas, hay cosas que poco a poco las iré respondiendo. Eh, Hoy quiero responder algo, quiero compartir con ustedes, tenía la palabra respuesta en la mente. Quiero compartir con ustedes un tema de tipo pastoral y algunos temas que hemos tocado aquí en la mañana tienen esa doble función, ¿no? Son temas pastorales y son temas de formación teológica, pero hoy quiero compartir un tema más de tipo pastoral, como cuando usted va al médico para que lo sane, para que lo diagnostique, para que le ayude a comprender por qué su salud está quebrantada o porque su salud está eh, en determinado momento afectada. Vamos a leer entonces hoy el Evangelio de Juan en el capítulo 21, del versículo 15 en adelante. El tema de la meditación de hoy es: sana, Señor, mis negaciones. Sana, Señor, mis negaciones. Vamos a adentrarnos a este concepto a partir de esta lectura del Evangelio de Juan, que dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez y le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Ok, hasta allí. El tema, como les dije, es Señor, sana mis negaciones. Vamos a ceñirnos al texto. Es un texto muy conocido por todos. Todos saben que Jesús fue negado por Pedro 3 veces. En algún momento Jesús dijo a sus discípulos lo que iba a suceder, lo que iba a pasar en el momento en que él fuera prendido y llevado a juicio injustamente para ser crucificado. Y Pedro entonces dijo, yo no te voy a negar, yo voy a estar siempre contigo. Bueno, ¿qué? Este texto es un texto que nos dice lo que ocurrió después de que Jesús resucitó. Ya habían pasado los eventos de la cruz y entonces nuevamente hay un tiempo a solas entre Pedro y Jesús. Y Jesús entonces toma ocasión de ese momento y le dice a Pedro por 3 veces que sí lo ama. Y Pedro entonces le responde, tal como lo acabamos de escuchar. Hay 3 maneras en que nosotros podríamos tomar esta pregunta. Primero, podríamos entender esta pregunta de esta manera. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más de lo que estos me aman? Esa sería la primera forma de entender esta pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro. ¿Me amas más que el resto? ¿Me amas más que estos? En segundo lugar, podríamos comprender esta pregunta de esta forma. ¿Me amas más de lo que tú, Pedro, amas a estos? La primera es, tú me amas a mí más que todos ellos. Y la segunda manera de poder comprender esto es, tú me amas más a mí que a ellos. En tercer lugar, hay una forma de entenderlo. Tú me amas más que a estas redes y a estos peces. Recuerden, voy a volver a leer el texto para ustedes para que encuentren sentido a esto que estoy diciendo. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le preguntó y le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok, hasta allí. Así que hay 3 maneras de comprender esto. No, la primera es en el sentido en que podríamos comprender que Jesús le está diciendo a Pedro, le está preguntando que si me amas más que estas personas que están alrededor, los demás discípulos. La segunda forma de comprender la pregunta es que si Pedro lo ama más que a ellos. Perdón, la primera forma de entender el texto sería que si Pedro lo ama más que los demás discípulos. Discúlpenme la confusión.
La segunda manera es que si Pedro lo ama más que a ellos. Y la tercera forma es que si Pedro ama más a Jesús que a su oficio, que a las redes y a los peces. Bueno, acerquémonos a este texto de la siguiente manera. Observemos con atención que Pedro le dice, Jesús se refiere a Pedro diciéndole, Pedro, hijo de Juan. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, Pedro, hijo de Juan? Hay una relación entre ellos, hay un momento a solas entre ellos dos después de haber tomado el desayuno, se quedaron un ratico a solas y Jesús retoma algo que había quedado plasmado entre ellos dos. Recuerden que en una ocasión Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ellos, quién dice el mundo que soy yo? Entonces responde alguien de ellos, le dice, unos dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que tú eres Elías que regresó, en fin. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Hay silencio y Pedro levanta la voz y le dice, tú eres el Hijo de Dios que fue enviado del cielo. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús le responde, sí, Pedro, tu nombre significa piedra. Y sobre esta piedra, o sea, sobre esa afirmación, voy a edificar mi iglesia. Es imposible edificar la iglesia de Cristo si las personas, pertenecer, perdón, a la iglesia de Cristo si las personas no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera piedra angular de la iglesia, Jesucristo. Bueno, queda entonces esto en la memoria de Jesús. Y cuando vuelve a tener un momento de intimidad a solas con Pedro, se refiere a él de la misma manera y le dice, Simón, o sea, Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. O sea, usted reconoce que yo soy hijo de Dios, yo reconozco que usted es hijo de Juan. Usted es hijo de Juan. Ok, todavía no se había predicado el evangelio que enseña que todos somos herederos del título de hijos de Dios. El Evangelio de Juan, que es el que hace referencia a esta afirmación, se escribió por allá en el año 90 después de Cristo. Ya Juan era una persona anciana. O sea, esa concepción teológica todavía no estaba plasmada en la iglesia. Aquí estamos hablando de lo que sucedió días después de la muerte de Cristo. No había una cosmovisión clara para la iglesia. Así que Jesús entonces no le dice, usted es hijo de Dios, porque esa concepción todavía, esa doctrina todavía no estaba dentro de la iglesia. No se había desarrollado a través del Espíritu Santo esa manera de comprender el Evangelio. Entonces Jesús le dice, en los términos en que Pedro podía comprenderlo, Simón, hijo de Juan, tú me amas. Y vale la pena que nos preguntemos nosotros, aplicándonos el texto a nuestra realidad, lo mismo. Imagínese que en este momento usted está en intimidad con Dios y Dios le está haciendo la pregunta fundamental de la fe cristiana. ¿Tú me amas? ¿Cuál es tu respuesta hoy, hermano? El primer mandato de la ley es amarlo sobre todas las cosas. Decíamos ayer, ¿cuál fue la actitud de María cuando vino el ángel a decirle, a anunciarle su maternidad virginal? Ella tomó una decisión, hágase en mí conforme a su palabra, porque yo soy la sierva del Señor. No le importó estar enamorada, no le importó el escarnio público al que podría enfrentarse, no le importó tener que estar rindiendo cuentas ante una sociedad que vivía bajo la ley de manera muy estricta. No le importó de pronto llegar a ser lapidada a piedra, conforme a lo que la ley establecía. La vergüenza y el exilio no le importaron a María. Ella amaba a Dios. Hágase conmigo conforme a su palabra.
Era una mujer ceñida a la ley. Era una mujer que conocía perfectamente la ley y la practicaba. Así que hoy podemos nosotros imaginarnos que estamos en este escenario, igual que Pedro. Y Jesús nos está preguntando: Claudia, ¿tú me amas? Arledis, ¿tú me amas? Ana Karina, Águeda, Lisette, Lord Dalila, María Isabel, ¿tú me amas? Interactuemos con quienes están con nosotros en TikTok. Bueno, no alcanzo a ver. Adri, Tonio. La pregunta es para todos. Lucía Muñoz, ¿tú me amas? ¿Y qué motiva a Jesús a preguntarte si tú lo amas? Precisamente aquello que fue lo último que tú hablaste con él de una manera honesta y sincera. Aquellas últimas palabras que salieron de tus labios con respecto a Jesús. En la experiencia de Pedro y de los discípulos, Jesús había hecho una pregunta anterior. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y yo creo que cabe esa pregunta hoy para nosotros. ¿Quién dices tú que es Cristo Jesús para ti? En lo personal, en ese diálogo íntimo y personal con Dios. Todos somos discípulos. Sin embargo, miramos en el Evangelio que hubo silencio y solamente Pedro levantó la voz y dijo: tú eres el Hijo de Dios enviado del cielo. ¿Quién dices tú hoy, 2000 y algo de años más después de la muerte de Cristo? ¿Quién es Cristo Jesús para ti? De todas las cosas que te han hablado de Dios, de todas las cosas que te han hablado de Cristo, tú tendrías hoy una respuesta que nazca de tu experiencia con Él. Cuando Jesús hizo esta pregunta, ya habían pasado mínimo más de 2 años de compañía permanente, de acompañamiento permanente de los discípulos. Se acercaba el tiempo de la crucifixión y Jesús fue entregado después de 3 años de ministerio, así que podemos deducir tranquilamente que ya habían pasado más de 2 años larguitos, yo creo. ¿Cuánto tiempo has pasado tú a solas escuchando a Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas en tu iglesia escuchando el Evangelio? ¿Cuánto tiempo has invertido abanderando la insignia de ser cristiano? Sin importar si vas a una iglesia romana, católica, o a la iglesia anglicana, o una iglesia ortodoxa, o si vas a una iglesia eh, reformada. Es mi manera de referirme a las iglesias evangélicas. No importa dónde estés yendo a expresar tu fe. Aquí la pregunta es: después de tanto tiempo, ¿qué dice la gente que soy yo? Hay una pregunta que Jesús está diciéndote con respecto a los que no están contigo en la iglesia, a los que se supone que no son discípulos. ¿Quién dicen ellos que soy yo? ¿Te has puesto a preguntar quién dice tu mamá o tu esposo que es Jesús? ¿Te has puesto a preguntar, te has preguntado, perdón, qué dicen tus hijos acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es Jesús para tus compañeros de trabajo? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Y por último, Jesús entonces hace una pregunta directa: ¿y tú, ustedes que son mis discípulos, iglesia, quién dicen que soy yo? Todos tenían 2 años y medio de estar escuchando a Jesús, todos tenían más de 2 años de estarlo viendo hacer milagros, todos tenían más de 2 años de estar nutriéndose de esa personalidad arrolladora y santa de Jesús. Y Pedro tuvo una respuesta: tú eres el Hijo de Dios. Tú y yo hemos llegado a esa convicción, no a una convicción intelectual porque nos dijeron, sino a una convicción
derivada de nuestra compañía, de nuestra amistad con Dios. Hemos escuchado y hemos presenciado suficiente lo que Cristo puede hacer, ese poder transformador que Cristo tiene en tu vida, en la mía y en la de los demás. Lo hemos visto actuar, lo hemos visto cambiar vidas, lo hemos visto sanar la lepra del corazón de otros, lo hemos visto extender su mano al infierno y traer de allí personas a la vida eterna. Y después de todo lo que hemos visto, ¿realmente tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que bajó del cielo? ¿Quién es Jesús para ti? Esa fue la primera pregunta. Y Pedro toma la iniciativa y dice, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, en tiempo después de que pasaron los eventos de la cruz, de nuevo hay un tiempo a solas entre ellos. Y Jesús retoma ese mismo punto y le dice, Jesús, hijo de Juan, si usted reconoce mi linaje, yo reconozco el tuyo. Si usted reconoce mi procedencia, yo reconozco la suya. Así que sobre esa respuesta que dio Pedro, hubo algo que no encajaba. Cuando Jesús fue prendido, aquel que había dicho, aquel que había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y eso quedó en el corazón de Cristo. Y cuando de nuevo hay intimidad entre ellos, Dios quiere subsanar esa parte. Y Jesús le pregunta por 3 ocasiones, llamándolo por su nombre y recordándole su procedencia. Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Aquí el fundamento no es reconocer que es el Hijo de Dios. Todos reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Unos a partir de la experiencia que hemos tenido, de esa oportunidad que hemos tenido de ver actuar a Cristo en la vida de los demás, y otros simplemente porque se los han enseñado. Pero creo que nadie estaría en desacuerdo respecto a la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Dios quiere llevar este diálogo íntimo a un nivel más profundo, al nivel del amor. Y entonces Jesús le pregunta 3 veces, porque 3 veces lo negó. ¿Tú me amas? Y después de que Pedro respondió adecuadamente, Jesús entonces le revela su propósito y le dice, apacienta mis ovejas. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces tendría Jesús que preguntarte hoy a ti y a mí si lo amamos? Eso va a depender de aquellas ocasiones en que, bien haya sido porque nos dijeron o porque lo dedujimos por nuestra experiencia con Él, nosotros dijimos reconocer que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, hemos pronunciado cosas que no hemos cumplido. Pedro dijo, yo no voy a separarme de ti, yo no te voy a abandonar, y lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes hemos negado a Cristo? ¿Cuántas veces con nuestra forma de ser hemos negado a Cristo? Vivimos en una tensión que es inevitable en la experiencia de un cristiano. Estamos con un Cristo frente a la realidad de la cruz y tenemos un mundo hostil que nos critica si nos ve muy cerca de esa realidad.
¿Cuántas veces nosotros hemos sentido vergüenza de nuestra fe? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo conocen que usted ama a Cristo Jesús? ¿Cuántas personas han recibido testimonio de su amor por su conducta, por sus hechos, de su amor a Cristo? ¿Cuántas veces en medio de la presión social tú has elegido ser amigo de Dios, declarar estar en armonía con Dios? ¿Cuántas veces has negado a Cristo? Sin importar que tú digas quién es, sin importar cómo lo supiste, bien por la experiencia, así como lo hizo Pedro, o bien porque te lo dijeron. De tus labios quizá un día salió la palabra: Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una cosa. Lo otro es cuántas veces lo has negado debido a la presión de este mundo hostil. Hemos hecho de nuestra fe y de nuestra práctica cristiana una segunda vida, una vida paralela. Llegamos los domingos a la iglesia, cualquiera que sea tu grupo eclesial, con una sonrisa de oreja a oreja, fingiendo lo que no somos, aparentando una amabilidad que no tenemos, un carácter manso y humilde que lejos está de lo que somos realmente. Lo hemos negado. Y cuando tú vuelvas a tener un momento de intimidad con Dios, así como lo hizo Pedro, ellos habían acabado de desayunar, habían acabado de compartir la mesa. Para quienes somos católicos, les pregunto, ¿cuándo fue tu última comunión sacramental? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste la mesa con Cristo Jesús? Realmente, y tuviste un tiempo a solas con Él, donde Él te puede preguntar, no 3 veces como en la experiencia de Pedro, quién sabe cuántas veces deba preguntártelo a ti, de acuerdo al número de tus negaciones. Tú me amas. Y hasta que tú no respondas adecuadamente como lo hizo Pedro, y no haya tristeza en tu corazón, como lo hubo en el corazón de él, por esa insistencia de Jesús en preguntarle esto, Dios no va a revelarte su propósito. Solamente hasta que esto sucedió, Jesús entonces le revela su propósito a Pedro, diciéndole lo siguiente: en verdad te digo, cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba. En la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú simplemente sígueme. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí, que lo sigamos. Hay una especificación clara en la clase de seguimiento que Jesús quiere que hagamos. Para Pedro específicamente: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Después de cada respuesta, Jesús le decía lo que él quería: apacienta mis corderos. Y la pregunta hoy es, si tú ya le has dicho a Dios: sana mis negaciones. Porque solamente hasta que tú seas sanado de tus negaciones, tú vas a escuchar con nitidez lo que Dios quiere de ti. Obviamente quiere que lo sigas,
pero ese seguimiento tiene una connotación, una característica específica. En el caso de Pedro, era necesariamente apacentar las ovejas. Pedro lo tomó muy en serio, lo aprendió la lección. Y cuando Pedro escribe tiempo después una carta a la iglesia, vamos a leer la primera carta de Pedro a la iglesia. En el versículo, en el capítulo 5, en los versículos 1 y 2, Pedro dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, en esa época se les decía ancianos, hoy se les dice pastores, en las esferas católicas les decimos sacerdotes. Por tanto, los ancianos entre vosotros os exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora él es testigo de los padecimientos de Cristo. Antes no quería tener que ver con ellos, antes lo negaba. Y también participante de la gloria que ha sido revelada. Y les dice este consejo: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo para el rebaño. Pedro aprendió la lección cuando ya era mayor, cuando ya Pedro estaba en el umbral de su vida. Escribe a los ancianos, a los sacerdotes, a los líderes de la iglesia y les dice: pastoread el rebaño del Señor. Él supo cuál era la forma en que Dios quiso que lo siguiera y lo entendió cabalmente, al punto de expresarle a quienes le escuchaban en ese momento, a quienes les escribió perdón en ese momento, que lo hicieran con amor, con corazón desinteresado, no por amor al dinero. Es obvio que Pedro entendía que en el ministerio debe manejarse en las finanzas, porque de lo contrario es imposible ejercer este ministerio, al menos en este mundo. Pero Pedro dice: no lo hagan por amor al dinero, háganlo de sincero corazón. Tenemos otra alusión de Pedro mucho antes de escribir esta carta. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en los versículos 28 al 31. Aquí se narra la historia de un hombre llamado Cornelio. Este hombre tiene un sueño. En el sueño el ángel le dice: mande a llamar a Pedro, que está alojado en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, que está cerca, para que venga. Entonces, este hombre Cornelio envía algunos emisarios a llamar a Pedro. Ellos van, y antes de que estos emisarios llegaran donde Pedro, él tiene un éxtasis. Estaba orando y tiene una visión. Él ve que desciende sobre él una sábana blanca, y sobre esa sábana blanca había animales inmundos, según la ley. Cerdos, serpientes, quién sabe qué hay, clase de animales inmundos. Y en ese éxtasis, Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, yo nunca voy a hacer eso porque la ley lo prohíbe. ¿Cómo voy yo a comer animales inmundos? Y Dios le da una segunda lección a Pedro. Dios le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. No llames impuro a lo que yo ya he purificado. Termina esa experiencia extática en Pedro y llegan los emisarios de Cornelio. Lo llevan a la casa de Cornelio. Pedro habla con Cornelio y le pregunta por qué razón me mandaron a llamar, y Cornelio le explica lo de su visión. Y Pedro le dice: ya Dios me ha dicho. Lo voy a leer. Al otro día, en
entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió, mire, Cornelio ya había reunido su familia y su gente. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie porque yo también soy un hombre como tú. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio le dijo, a esta misma hora, hace 4 días, yo estaba orando y le cuenta el sueño que tuvo. Pedro aprendió no solamente a conocer de qué forma quería Jesús que lo sirviera, que lo siguiera, sino también aprendió a quién, dónde y cuándo. Y por último termina escribiéndole a los ancianos de la iglesia, pastoreen al Señor. El centro de esta meditación entonces es cuántas veces nosotros hicimos promesas que no cumplimos. ¿Cuántas veces en momentos de angustia tú hiciste cambios, tú propusiste pactos con Dios? Dios, por favor, concédeme esto y yo te prometo que nunca más vuelvo a endeudarme. Eso lo he escuchado muchas veces. Personas que han caído en la desgracia de ser víctimas de chantaje y de extorsión por los pagadiarios. Personas que entregan la tarjeta en la cual le consignan su nómina para que alguien les preste algo de dinero a un interés exorbitante y cuando llega el día de la nómina, el agiotista va al banco, saca el dinero, se cobra lo de él y le entrega lo que sigue. Y como queda pendiente más su presupuesto, queda afectado, entonces vuelve y pide más plata. Muchas veces he conocido personas así, hasta que ya no alcanza lo que le consignan para pagarle al agiotista. En esos momentos he escuchado muchas veces personas decir, no lo vuelvo a hacer, Señor, sácame de esto, por favor, extiéndeme tu mano y nunca más lo volveré a hacer. Pues Dios los ha ayudado a salir del problema y veo con amargura en mi corazón, con mucho dolor, 3, 4 meses después, otra vez están dependiendo del agiotista. ¿Cuántas veces lo has negado? ¿Cuántas veces has prometido a Dios algo que no vas a cumplir? Yo estoy seguro que si Pedro hubiera comprendido en profundidad que Jesús es el Hijo de Dios que vino del cielo, Pedro hubiera comprendido por qué razón debía ser flagelado y llevado a la cruz. Pero se resistió a eso. Yo nunca voy a permitir eso, yo nunca te voy a abandonar, yo no te voy a dejar solo. Y 3 veces lo negó. Si usted y yo hubiéramos comprendido realmente quién es Jesús, no hubiésemos cometido el error de prometer en momentos de angustia cosas que nunca cumplimos. ¿Cuántas veces tendrá Dios que preguntarte a ti y a mí en la intimidad si lo amamos? Bueno, en la experiencia de Pedro había una cosa, perdón, hay una cosa importantísima. Dios cada vez que escuchaba una respuesta de Pedro le revelaba su deseo. Apacienta mis ovejas. ¿Quién sabe cuál sea la voluntad de Dios para ti y para mí? Como quiera que sea, podemos tener algo claro, y es que lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, siempre el deseo de Dios, cualquiera que sea la misión que nos imponga o que nos solicite, va a estar en el marco de la caridad fraterna, del servicio. Así que
compartir el evangelio en la experiencia de Pedro, que entendió tiempo después a través del apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, ya en el año 90, que él también era un hijo de Dios, que Cristo Jesús era su hermano. Así que pudo comprender la plenitud de lo que Dios quiso decirle en aquel momento de intimidad después del desayuno. ¿Cuántas promesas hay incumplidas? Ahora, para que nosotros podamos buscar un tiempo de intimidad con Dios y escucharlo, es necesario que lo hagamos en estas dimensiones. Primero debe haber una verdad en nosotros, que este mensaje produzca una seria reflexión en tu corazón y puedas establecer tu verdad. Y con esa verdad en tus labios, acudir a Dios y pedirle perdón puntualmente por aquellas cosas que has dicho, aun conociendo que Él es el Hijo de Dios que bajó del cielo y no cumpliste. Para poder, después de ser perdonado, recibir la gracia de escuchar de Dios cuál es lo que Él espera de ti. Luego orar para que te dé la llenura del Espíritu Santo, la fortaleza necesaria para poder cumplir esa misión, para mantenerte firme en esa misión y por último, llevarla a cabo. Esa es la consecuencia de un tiempo de intimidad con Dios. Yo te invito, hermano, a que hoy te acerques a Dios a través de tu confesor, a través de la oración, como tú lo practiques. Establece esa verdad que hoy te propongo reflexionar en tu corazón. Permítete después del desayuno tener un tiempo, después de la comunión, tener un tiempo con Dios. Déjalo que te hable, déjalo que te pregunte si tú lo amas realmente por cada una de esas negaciones y escucha lo que tiene que decirte. Aprende la lección. Dile, hazme merecedor de esa gracia que tú me estás dando en este momento. Y envía a tu Santo Espíritu para que me dé fortaleza y me capacite para hacer tu voluntad. ¿Cuál de esas tres opciones de interpretación de la pregunta de Cristo es la que ha habido en tu corazón? ¿Has entendido ese texto en el sentido de que Jesús te está preguntando que si tú lo amas más que a los demás? ¿O has entendido que esa pregunta está dirigida a los demás y no a ti? En el sentido de que tú me amas más de lo que estas personas me aman, o simplemente Dios te está preguntando si tú lo amas a Él más que a tu trabajo. Recuerden que Pedro era pescador. Recuerden que Pedro tenía un oficio que amaba mucho, era su vida, y la hizo a un lado por Cristo. ¿Cómo amas a Jesús? ¿Cómo lo has amado hasta hoy? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos infinitas gracias por este mensaje. Gracias, oh Dios, por revelarte cada día a nuestros corazones, por hacerlo de una manera tan discreta, tan profunda y tan amorosa. Contemplamos tu amor en cada palabra, contemplamos tu amor en cada vivencia que nos permites. Pero, Señor, queremos dar un paso más allá. Queremos poder decir con claridad quién eres tú en nuestra vida. Hasta ahora quizá lo hemos hecho porque otros nos han dicho. Hasta ahora quizá lo hemos hecho porque hemos tenido una experiencia contigo.
pero aún así te hemos negado. Y hoy queremos que sanes nuestras negaciones. Sana, Señor, nuestras negaciones. Pregúntanos, oh Dios, si te amamos, para poder escuchar tu voluntad, tu deseo, para ser dignos, oh Dios, de recibir tu gracia, para ser dignos incluso de entregar nuestra vida por tu causa. Ayúdanos, Señor, a compartir esta verdad, porque la verdadera caridad con nuestros semejantes es compartir tu palabra, ser un ángel mensajero tuyo en sus vidas, ayudar al que está oprimido, liberar al que está poseído, sanar al que está herido, restaurar la salud de quien está enfermo, devolver la esperanza al corazón de quien ya la perdió, estirar nuestra mano y sacar esta alma del infierno, del yugo de Satanás y traerla a tu redil. Gracias, amado Dios, por este mensaje que hoy estás escribiendo en nuestro corazón. Permite, Señor, que la invitación que nos haces de entrar primero en nuestra verdad, segundo de confesar nuestros pecados, aquellas ocasiones en que realmente te hemos negado y no hemos cumplido nuestras promesas, recibir tu perdón y ser llenos de tu espíritu que nos capacite a fortaleza y sabiduría para hacer tu voluntad. Amén. Dios les bendiga. El lunes 7 de la mañana los espero con un nuevo devocional. Bendiciones y gracias por su atención. Dios los bendiga.